como ellos tienen pegada la escalera en la pared, soy en cadenas que como que van bajando. Como si se hubiera agachado a susurrarme al oído, Dios te bendiga. Pero sí nos sacó de onda que estábamos solos y me empezaron a hablar desde la sala. Y vi a la señora. La señora vestida de blanco, caminando hacia los baños. Y ahí voy yo de Estuvimos curiosa. presenciando cuando la puerta se abrió, así de un golpe fuerte, como si estuviera alguien queriendo salir. Le preguntó por la muchacha y de que dijo, dice, es que ella era mi hija, dice, nada más que ella falleció el año pasado. Ella describió que estas entidades vestían con ropa de los años 60. Gateando con los codos, o sea, con los codos, ni siquiera las manos, con los codos, volteó a verme y se fue rápido otra vez, se fue a los codos otra vez. Veo como una especie de movimiento rápido de alguien. No pudiera decir yo si una Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Como saben, estamos de fiesta. Se ha llegado un año aquí y pues parece poco, la verdad, para todo lo que falta. Antes de comenzar, tengo que decirles y a la vez agradecerles que para este programa pues no estuvimos solos a lo largo de, como quien dice, esta senda. Nos acompañaron muchas personas. Y entre ellas pues agradecer a los escuchas que nos mandaron sus relatos y también sus llamadas, en este caso a nuestra amiga Bruja Blanca. Y pues toda la gente que nos mandó sus relatos no alcanzaríamos a mencionarlos en esta intro. También de una vez agradeciendo a todos los programas hermanos o parte de esta unidad o gremio paranormal que también nos acompañaron y nos abrieron sus espacios, que enseguida pasaré a mencionarlos. Uno de ellos fue Garaje Paranormal, que les mandamos un saludo desde aquí. También a nuestros amigos de Factor Misterio, que no los conocemos a todos, pero sí conocemos a David Ugalde. Entonces, pues cuando se pueda, pues son bienvenidos aquí todos los demás. Ya por último también agradecerle a nuestro buen amigo Leo de la Paz, que también nos permitió un espacio en su podcast Las Macabras, que igual si tiene también varias personas con él, pues también les mandamos un saludo y igual son bienvenidos. Y bueno, pues este programa de aniversario va a ser más que nada poner clips de las historias que fueron pues las más impactantes para nosotros. En este caso pues ya no vamos a hablar. Así que voy a pasarle el micro a mi compadre Ente para que diga algunas palabras. Y bien, pues aquí improvisando, que no soy muy bueno con este tipo de cosas, pero bueno. Yo también deseo darles un gran agradecimiento por habernos acompañado, tanto a nuestro público presente, Así es. a nuestros invitados, tanto los que tuvimos en llamada, que físicamente, a los del staff completamente de OIP, a la gente que se ha suscrito al canal, tanto también en todas las redes, para que no se nos vaya a pasar ninguna. Y por el momento pues sería todo de mi parte. Así es, vamos a dejarles estos clips y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado. Exactamente, muchas gracias. Este relato que les voy a comentar sucedió hace años, tiempo atrás, cuando yo estaba en la primaria. Es un relato corto, pero algo fuera de lo normal. Es de que cuando yo estaba, haz de cuenta que en la casa normalmente yo me dormía en la sala. Y haz de cuenta que tenía mi jefe su cuarto y mis carnales el otro cuarto. Y haz de cuenta que en la casa de al lado, que es una tienda, estaban construyendo un segundo piso.
Y ya de cuenta que cuando estaban los trabajadores, los albañiles y eso, y pues se oían los martillazos, va, de los techos. Y ya de cuenta que sonaba que martillaban así en el techo. Pum, pum. Llega un punto, güey, de que pues estás en la sala, va, y pues estás viendo la tele y se oyen los martillazos, güey, a punto y siniestro. Pero eso ya ha pasado medianoche, va. Y ya de cuenta que no fue 1, 2 ni 3 días, sino que fue ya casi toda la semana. Y hasta que mi jefa viene encabronada, va y se la hace de pedo al vecino. ¿Qué onda, güey? Que porque traes a los trabajadores a medianoche y esto y lo otro. Y en eso, que le dice el vecino, ¿cuáles trabajadores? Dice, si se fueron desde las 6 de la tarde. Y en eso se sube mi carnal el mayor, se sube a ver, y yo lo sigo por la otra ventana, porque en eso hay barandales. Y ya de cuenta que donde se sube y estamos checando, no hay nadie. Y ya de cuenta que esa anécdota se nos quedó porque tanto la escucharon mis dos carnales, yo y mi jefa, y nos quedamos con la duda de que qué pedo, porque se ven esos martillazos, güey. Y ya construyendo ya el segundo piso, hay otra anécdota de que en cierta temporada en las noches, como ellos tienen pegada la escalera en la pared, se oyen cadenas que como que van bajando. Y pues ya ahí en sí, pues ya fuimos creciendo y se fue perdiendo ese tipo de, ¿cómo se le podría decir, güey? No sé, de manifestación. Pero sí hubo un tiempo donde sí como que se notaba muy fuerte esa presencia. Buenas noches. Pues enseguida les contaré mi relato en base a lo que me pasó una noche. Teníamos poco tiempo de que una de mis primas había cambiado de domicilio. Esto es en una colonia que se basa como en 3 sectores. Entonces, una de mis abuelitas vivía en el segundo sector y mi otra abuelita en el mismo sector, pero con diferencia de 4 cuadras. Nosotros fuimos a casa de mi prima, a, no sé, el tercer sector, y ya era tarde, eran como las 10 de la noche aproximadamente. Para esto habían contado o contaban por ahí las leyendas de la colonia que en el colegio que estaba en ese sector a donde visitábamos a mi prima se escuchaban ruidos extraños, pianos o ruidos de voces, pero pues nunca escuchamos nada de ese tipo. Esa noche tocó que fuimos a visitar a mi prima. Había una avenida grande que teníamos que cruzar. Pasamos esa avenida, llegamos a casa de mi prima, se pasaron las horas. Entonces yo le insisto a mi mamá, porque íbamos mi mamá y mi hermano y yo, y le insisto a mi mamá que nos regresáramos porque a mí sí me daba mucho miedo. Digo, porque a mí me habían pasado otro tipo de experiencias, pero de diferente forma. Entonces le dije a mi mamá, le insistí, ya vámonos porque ya es tarde, eran como las 11:30, o sea, ni siquiera eran las 12 de la medianoche. Nos regresamos y pues yo tenía mucho miedo, sentía mucho miedo. Cruzamos ese colegio, pero pues no pasó absolutamente nada. Entonces al cruzar esa avenida para llegar al segundo sector, vi que se aproximaba una persona de negro, toda de negro, con turbante, no se le veían los pies porque la falda era súper larga, pero toda su vestimenta era completamente negra. Les noté una seña muy particular porque aparte que venía con una niña tomada de la mano, una característica muy especial que tenían era que sus ojeras, o tenían ojeras muy, muy, muy pronunciadas. Café, color café intenso. Este café intenso se les llegaba a la mitad de la mejilla a ambas personas, a la niña y a la persona esta. Para esto se veían de lejos y se aproximaban hacia nosotros.
Mi mamá tomaba de la mano, vamos a decir, de la mano derecha a mi hermano y de la mano izquierda a mí. Las personas venían pues de mi lado izquierdo, tomando esa dirección, vaya, porque todavía venían muy lejos. Pero la niña traía un uniforme como de jumper azul con blusita pues escolar normal. Pero a la niña se le veía un gafet grande, probablemente con su nombre, pero el gafet estaba volteado al revés. O sea, que lo que marcas con marcador, que se pasa el papel, así se le veía el gafet a la niña, o sea, volteado. Se traspasaba la tinta del marcador, pero sin alcanzar yo a distinguir qué nombre podía tener. La niña venía brincando como si estuviera balanceándose sobre la mano de la persona y la persona totalmente la mirada hacia enfrente, perdida, y la niña brincando, pero no tenían ningún sonido, o sea, no emitían ningún sonido, la niña no cantaba, no nada. Solamente era el brincoteo y la persona está caminando totalmente derecha y con la mirada perdida. Pasan por mi lado y a mí me roza, y la persona era muy alta, pero yo alcanzo a escuchar como si se hubiera agachado a susurrarme al oído: Dios te bendiga. En ese momento pues sentí que todo mi cuerpo se erizó, los vellos se me pusieron de punta, yo empecé a rezar como loca. Mi mamá toda histérica porque decía: ¿qué tienes? ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? Entonces me dice mi mamá, para no creer cosas que no son, vamos a seguir a la persona. Y yo le decía: no, tengo mucho miedo. Me decía: vamos a buscarla. Pues entonces donde fuimos y tratamos de buscarla a mi mamá, porque yo no veía absolutamente nada, a mí se me nubló la vista y yo no dejaba de rezar. Me dice mi mamá: vámonos. Y yo no entendía por qué, y me decía: cálmate, pero vamos a regresarnos. Entonces con mi otra abuela, la que estaba más próxima a esa avenida, queríamos llegar porque pues yo estaba incontrolable. Entonces llegamos y estaba todo oscuro, la calle totalmente en obscuridad, y un día antes había llovido muy fuerte. Había neblina ese día porque ya estaba como por salir el sol al día siguiente. Y había mucha neblina y las lámparas se habían descompuesto, estaban parpadeando y parpadeando. Entonces llegamos a casa de mi abuelita, no había nadie, estaba todo apagado, mi abuela yo dormida. Pues tuvimos que pasar a otro colegio y yo estaba incontrolable. Llegamos a casa de mi otra abuelita y ya mi mamá me da 2 cachetadas de que reacciona. Entonces ya en ese momento le digo: es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Y me dice: ¿qué pasó? Le digo: es que esa persona me dijo que Dios te bendiga. Y mi mamá así como que se quedó en shock porque me dice: yo te dije que ya nos regresáramos porque yo ya no vi a la persona. Entonces ahora, ya de que pasan los años, le pregunto a mi hermano que si él sabe o se acuerda, y él dice que no vio absolutamente a nadie. Buenas noches, habla Non Ets Verum. La historia que yo voy a contar es un poco corta. Nos encontrábamos en mi casa una tarde de ocio, ahí por un fines de primavera. Estábamos solos en la casa, nada más me encontraba yo y mi tío. Era una tarde de ocio donde prendíamos la consola y nos poníamos a jugar, porque nuestros padres y abuelos se habían ido de la casa. Entonces apagábamos todo, la sala, el baño, pero eso sí, dejábamos la puerta abierta del cuarto que era la sala, y teníamos todo apagado hasta el cuarto. Solamente éramos él y yo y jugando pues a la consola. Entonces llega un punto en que estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que se escucha un silencio, y escuchamos que proviene de la sala, del fondo de la sala, que estaban diciendo mi nombre. Y a nosotros se nos hizo extraño porque pensamos que primero era de afuera, o sea, que alguien había coincidido mi nombre con una persona de afuera. Lo dejamos pasar.
Entonces seguimos jugando y volvimos a escuchar, que ahora sí coincidí con mi tío que me comenta que sí que escuchó, que sí dijeron mi nombre. Entonces salimos a la sala y pues evidentemente no encontramos nada, ¿verdad? Pero sí nos sacó de onda que estábamos solos y me empezaron a hablar desde la sala. Bueno, mi experiencia fue ya hace unos años, yo estaba en la secundaria y una de mis amigas algo cercanas, su mamá falleció. A la señora sí la conocí, la llegué a frecuentar, no sé, unas 5 o 10 veces cuando le iba a visitar a su casa. Pero realmente no éramos como muy cercanas tampoco, no platicábamos mucho, no había mucha relación. Una noche tuve un sueño donde yo estaba en esa secundaria y recuerdo mucho haber visto, no sé, la entrada de los baños de mujeres y vi a la señora vestida de blanco caminando hacia los baños. Y ahí voy yo de curiosa. Entonces entro al baño, veo que ella sigue entrando hacia lo que son los cubículos y donde abro una de las puertas está ella. Realmente no sentí como miedo, simplemente fue como curiosidad. Y me entregó un papel, era una nota que me dio en la mano. Y primero recuerdo haber visto como, no sé, unos como símbolos, no sé, algo. Y también venía un texto. Y era una frase que se me quedó muy grabada cuando yo me desperté. La frase simplemente decía: no porque otros lo hagan, tú lo tienes que hacer. Así tal cual. Entonces me despierto como, pues sí, como extrañada de que dije, qué raro haber soñado yo con la mamá de mi amiga, que realmente no éramos como tan cercanas, pero dije, voy a hablar con ella, ¿no? A transmitirle lo que sentí o lo que soñé. Entonces hablamos por teléfono y le digo, ya sabes qué, soñé con tu mamá, esto y esto y esto. Y pues me dio una nota y decía esto, o sea, que no porque otros lo hagan, tú lo tienes que hacer. Se quedó callada. Escuché como su voz entrecortada y me dijo que una noche antes, bueno, esa misma noche, que había salido con un grupo de amigos y que era la primera vez que probaba un tipo de droga. Entonces, creo que pues fue un mensaje muy claro, ¿no? Para ella. Desde entonces no volví a soñar con ella, pero pues sí, fue un mensaje que me llegó y transmití. Buenas noches. Mi relato comenzó hace como unos 15 años. Yo normalmente en vacaciones, cuando era estudiante, trabajaba ciertos meses para también poder tener dinero y obviamente solventar ciertos gastos que salían en la universidad. En una oportunidad tuve digamos que la facilidad de conseguir un empleo de manera temporal en una tienda de autoservicio. Eran los meses de octubre, noviembre aproximadamente, en donde atendía en un horario de 11 de la noche a 7 de la mañana, en una zona relativamente cerca de donde me quedaba. Lo que sucedió fue que todas las noches, obviamente, nosotros teníamos nuestro listado de actividades. Y a mí me tocaba trabajar en almacén y también en la caja. En la caja era diferente porque los clientes no vienen tanto en la madrugada, a menos que sea fin de semana. Eran como las 2:30, 3 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en caja descansando. Obviamente también cuando no había clientela, entendiendo que era en la madrugada. Y siempre escuchábamos golpeteos que venían directamente del baño. Ese baño estaba a unos metros de donde nosotros estábamos normalmente en la caja. Eran como 3 o 4 golpeteos. Después de eso,
se calmaba. Les cuento esto más o menos porque yo estuve como 2 meses y medio en este empleo. Y una noche creo que fueron finales de noviembre, nos tocó que nuevamente volvemos a escuchar esos golpeteos. Y o sea, estuvimos presenciando cuando la puerta se abrió, así de un golpe fuerte, como si estuviera alguien queriendo salir, ¿no? Nos sorprendió tanto a mi compañero en turno como para mí que hubiera sucedido esto. Obviamente nosotros no quisimos como acercarnos y así le dejamos. Pasaron unos días, revisamos las cámaras, porque ahí también tenemos la oportunidad de revisarla. No salía tal cual como lo que nosotros vimos y se nos hacía muy raro, porque es algo que nosotros presenciamos, el cómo la puerta, al momento de ser golpeteada, se abrió de una manera muy brusca, como si hubiera entrado un aire. El tema es que esta puerta colindaba directamente con la pared y no había forma para que estuviera, digamos que, abriéndose. Pasaron semanas, nos volvió a suceder lo mismo, hubo golpeteos en esta zona del baño y volvió a abrirla. Ahí sí, los otros dos estuvimos como que ahí como tratando de poder buscar la manera y encontramos sangre, ¿no? Muy raro porque tal cual ese era el baño que usábamos normalmente los empleados y se nos hizo muy extraño ver eran gotas de sangre, ¿no? Tanto yo y mi compañero nunca tuvimos como una respuesta del por qué había sucedido eso y de quién era la sangre, ¿no? Nos contó después la franquiciataria, porque ella antes de nosotros conseguir el empleo había estado trabajando un mes sin parar, y sin parar eran las 24 horas en ese lugar, y ella había sufrido de insomnio debido a algo que supuestamente había visto. Nosotros llegamos a cubrirla y fue cuando les digo que empezamos a ver ese tipo de sucesos, y es fecha que nosotros no sabemos qué pasó, qué era lo que estaba sucediendo o cuál era el ente que estaba invadiendo esta tienda de autoservicio. Yo termino digamos que mi tiempo, se queda nuevamente la dueña, y la dueña obviamente ya no quería estar como nuevamente estando dentro de esta franquicia. Tiempo después me entero que el lugar como tal lo clausuran, lo destruyen. No sé por qué las razones, pero lo que sí es que la señora sí quedó un poco perturbada después de todos esos sucesos que pasaron. Y pues nada, esto fue mi relato. Digo, no sabremos realmente qué fue lo que sucedió, pero es una historia que sí nos marcó para nosotros. Voy a contar una anécdota que mi tío me contó, el que era trailero. Me había contado de que él iba de viaje, él venía de la carretera de Saltillo para Nuevo León, y que él iba manejando tranquilo, y que una joven, una muchacha le había pedido ride en una llamadas cachimbitas, las que se les conoce, un restaurantito mediante la carretera, que le había pedido ride, y pues mi tío de que no, que sí, súbete, que para dónde vas, y ya le empezó a decir que le quedaba de camino, que iban platicando ellos bien tranquilos, y que la muchacha le había dicho de que donde se ven aquellas luces a lo lejos, ese es el ranchito de mis padres, dice, ahí me voy a quedar esta noche. Él va, llega hasta allá al rancho, la deja, y y le comentó de que si quieres mañana voy a pasar de nuevo y te regreso para el lugar donde tú estabas. Ah, ok, está bien. Que mi tío le había dado un dinero para que si no, en dado caso de que él no regresara, que tuviera con qué irse. Y al día siguiente, cuando él pasa, va al rancho de los señores, y ya era de día cuando pasó él. Cuando va,
y el señor cuando llegó mi tío ahí con los señores, le preguntó por la muchacha y de que dijo, no, dice, es que ella era mi hija, dice, nada más que ella falleció el año pasado. Dice, ella falleció el año pasado, venía de un baile y venía rumbo a la casa, dice, entonces la atropellaron, dice, la atropellaron en la carretera y pues falleció la muchacha. Y el señor le dijo que no era la primera vez que se le aparecía a... Ay, güey, al chile te lo juro que vi a alguien atrás de mí, güey. X. Dale. Que la muchacha se le aparecía que se aparecía ahí en la carretera, que no era la única persona la que... Ay, cabrón, calmado. Sí me dio... Tú dale tranquilo. Que la muchacha se le aparecía a varias personas y que no era la única persona que se le acercaba y que le pedía ray. Que la muchacha llegaba, o sea, que su destino era llegar a la casa y pues nunca llegó, y que no era la primera vez que se le aparecía a alguien así, que siempre les pedía algo, si no tenía frío, o les pedía dinero para poder regresarse, pero que desde esa vez, o sea, mi tío dijo, es que ya me quedó muy grabado todo esto, dice, porque el señor tal cual me dijo, ella siempre llegó con la esperanza de llegar a la casa y nunca, dice, pues nunca regresó. Y los señores le decían que era el alma de la muchacha que estaba ahí vagando porque tal vez no era todavía su tiempo. Pero pues qué triste, la verdad, o sea. Este relata que conoció a una bruja y esta le comentó una situación algo fuerte que vivió haciendo un trabajo. Este trabajo fue en particular lo que se podría llamar un amarre. Para ponerlo en contexto, llegó una persona con la bruja y esta persona le pidió un amarre hacia una persona que estaba casada. ¿Ok? Por lo cual la bruja accedió. Pero aquí el detalle es que la persona que estaba casada estaba bien en su matrimonio, o sea, se había casado tanto en civil, tanto en iglesia. Se puede decir que era una pareja que ante los ojos de Dios está muy bien, por lo cual la bruja menciona que este tipo de trabajo se podría complicar porque estamos interfiriendo algo que ante los ojos de Dios estaba muy bien, ya que este iba a interferir en un vínculo sagrado, por lo cual esto generaría alguna complicación en el trabajo. Se cuenta que la bruja pudo realizar el trabajo, pero fue algo muy difícil y tedioso, ya que tuvo las siguientes complicaciones. La bruja comentó que al realizar el trabajo o el ritual, tuvo que hacer una oración al justo juez negro. Ustedes ya sabrán a quién se refieren. Comenta que al estar realizando las oraciones para el trabajo, el ambiente se llegó a poner muy silencioso, a tal grado que se llegó a escuchar unos pasos provenientes de la calle. Se comenta que la bruja siguió realizando el ritual, el cual llevaba una oración en particular, la cual no voy a mencionar. Esta, al faltarle algunos 3-4 párrafos, por lo mucho, llegó a escuchar pasos en la calle, pero eran pasos como si fueran 3-4 personas. Entonces prosiguió con la oración
y se fue percatando que los pasos se iban acercando poco a poco hasta llegar fuera del domicilio. Y al estar ya terminando la oración, técnicamente en el último párrafo, sintió algo que le estaba observando a sus espaldas. Dicen que la bruja llegó a voltear y ésta observa a 3 seres o entidades, 2 hombres y una mujer. Ella describió que estas entidades vestían con ropa de los años 60 y no tenían los ojos, solo era la pura cuenca. Entonces la bruja decidió apresurar el paso en la oración, ya que presintió que estaba en una situación de peligro, ya que esto no era bueno, que se presentaran estas entidades. La bruja relata que al estar terminando la oración, una de las entidades le tocó parte del cabello y le quitó un broche que ella portaba en ese momento. La bruja dice que terminó la oración e inmediatamente caminó apresuradamente hacia su cuarto. Dice que se sintió mal y terminó perdiendo la conciencia. Y ella menciona que amaneció muy mal, se sentía débil, adolorida. Entonces recurrió a pedir ayuda de una colega con más experiencia y mayor edad. Y esta colega le dice que la tiene que curar de espanto, ya que las entidades que se presentaron en su casa eran de un bajo astral. La bruja de mayor edad le pregunta qué fue lo que estaba haciendo. Y nuestra bruja comenta que estuvo haciendo un ritual de amarre. Y le comenta que le da todos los detalles. Entonces la bruja de mayor edad le dice que eso estuvo mal, ya que estaba en contra de la voluntad del Señor. Y es por eso que este tipo de entidades se presentaron para poder realizar este tipo de trabajo. Pero bueno, este relato lo he dado de una manera muy corta y resumida. En alguna otra ocasión, en un futuro, narraré con más detalles esta historia. Que yo estaba en esa guardia de 9 a 12. No sé exactamente a qué horas, entre las 9 y las 12 era más o menos se pasó. Sobre esa calzada principal, que es muy enorme, es como de 3 carriles por cada lado más o menos, es muy grande, pues imagínate, son 6 carriles y un camellón central, pues es un tramo muy grande, ancho. Y si sigues el camino hacia el lado derecho, o sea, estando de frente a la calzada, se hace una serie de dos curvas. O sea, sigues derecho y lo topas a la izquierda y luego topas a la derecha. Y está el polvorín. El polvorín es un almacén de todo ese tipo de cosas. Y ahí hay un personal ya veterano que hace guardia ahí en ese lugar. Sí. Pero te estoy hablando que está, o sea, si fuera trazando una línea recta, está como a 300 metros de distancia. Okay, o sea, está retirado, sí, ¿verdad? Entonces, en la noche tú escuchas y pues a veces son de esos mismos elementos que pues que no sé, o sea, algo andarán haciendo, ¿no? Sí. Pero muy casualmente, cuando se dice, hey, es que escuché el corralón, güey. Ajá. ¿Cómo, güey? Sí, y es muy notorio. Se escuchan los pasos, ¿cómo es? Sí, sí. Y se escucha como exhala. Si estoy recorriendo a alguien. Exacto, se escucha. Y entonces, yo lo escuché y pues no hay luz, no hay nada. Entonces aventas la lámpara, no se ve nada. Pero se escuchaba.
Como si alguien estuviera. Pero trotando, no corriendo. sabíamos entonces nosotros que de la leyenda del corralón. Sí. Ya sabemos que ya fue un elemento, pero no sabíamos de la leyenda del corralón. Que había un aparecido, por decirlo así. Entonces yo, pues, con mi lámpara jalo a mi compañero. Sí. Y avanzo, entre lo que él viene para acá, yo avanzo. Y entre lo que él viene y yo, también es otro compañero. ¿Qué pasó, Antigua? Que la chinga. Oye, es que yo estoy escuchando como que alguien anda corriendo ahorita. ¿Quién anda corriendo ahorita todo oscuro? Sí. No, hombre, han de ser los compañeros, porque eran ese polvorín lo tenían del 22 batallón donde estaba yo. Han de ser los veteranos del 22, güey, han de estar corriendo ahorita, Le dije, pues está todo oscuro, ¿quién va a estar corriendo ahorita? O sea, Sí. y zancudero que hay, ¿quién va a andar ahorita corriendo? No era lógico. No era lógico. No, pues así quedó. Entonces, pues yo me moví mi apostamiento, nos fuimos para allá, y estaba con el comandante, pero no, así que esto que el otro. Y escuchamos los dos. Le digo, oye, escucha. Y escuchaba. Venían corriendo. Los pasos, donde venían trotando y venían exhalando y exhalando. Entonces vimos una sombra, ahí sí vimos sombra. Entonces donde voltea, o sea, me dice mi antigua, mira. Y donde volteo alcanzamos a ver, pero son unas palmas, no son unas palmas altas, son unas palmas chicas, chonchonas, gruesas, que te dan unas ramas larguísimas. Esa de las utilizamos para barrer. Sí. O sea, fácilmente se esconde una persona atrás. Y no la ves. Entonces vimos que se metió ahí y ya no salió. Entonces mi compañero, el comandante, pero también envalentonado, se va con la lámpara. Tenía muy buena lámpara ese canijo, lo usaba muy bien. Se fue. Vamos aquí, bueno, aquí no, vamos a una simulación así simbólico. Sí. Viene de aquí para acá, sí. Lo ves y de aquí ya no pasa. Entonces este chavo se va así y le da 2 vueltas a la palmera, a la palma, y todas vamos para adelante, más para acá. ¿Dónde está? ¿Se regresó o qué? No, pues es que ya no se vio. Cuando a aquel lado de la cadena, donde está la farola, sí. Escuchamos, ¡ey! Gritó el compañero que estaba allá, que lo empezó a gritar. Sí. Pues nos vamos directamente con él. ¿Qué pasó? Estaba pálido, no podía ni hablar. ¿Qué pasó? Iba a decir el nombre, o omitir, ¿verdad? Sí, pero omitir. Pero ¿qué pasó, antigua? ¿Qué pasó? No, y no podía ni hablar de lo espantado que estaba. Total que sí quedó unos 5 o 10 minutos ahí hasta que se le bajó el susto. Y dice, cuando ustedes se fueron para allá, de lo oscuro, o sea, te estoy diciendo que es una línea, sí, de lo oscuro y la luz, pues, dentro de la noche. De lo oscuro salió un soldado a gatas. Venía las rodillas y con los codos gateando. Volteó a verme, dice, y yo lo vi putrefacto, lo vi descarnado, putrefacto. Me vio y mira, me pongo chinito, siento todos los escalofríos en la espalda, porque, o sea, de ver cómo él nos estaba diciendo y de ver su cara de espanto. Decir, salió del oscuro a la luz, gateando con los codos, o sea, con los dedos y con los codos, ni siquiera las manos, con los codos. Volteó a verme y se fue rápido otra vez, se fue al oscuro otra vez. Se fue rápidamente. Dices. Rápidamente, o sea, sí, al oscuro otra vez. Que hasta a mí se me enchinó el cuero y que Oye, pero no es. Y esta experiencia o estos sucesos se dieron de la siguiente forma. Era una madrugada en la cual yo estaba sentado en mi terraza. Ese día recuerdo que no podía dormir, eran épocas de frío, entonces me salí. Eran alrededor de las 2, 3 de la mañana, no recuerdo al 100%, pero yo estaba sentado en una mecedora. En eso yo escucho un ruido. No hice mucho caso porque estaba literalmente a oscuras, totalmente a oscuras. Apenas si alumbraba la luz mercurial, o llegaba una leve luz de la luz mercurial.
Entonces, pues seguí reclinado en la mecedora. Pasaron, ¿qué serán? 2, 3 minutos y vuelvo a escuchar un sonido. Era un sonido como cuando se cae algo de repente. Para esto esa noche no estaba haciendo viento. Sí estaba la brisa porque estaba nublado, estaba haciendo frío. Para esto pues también traía una chamarra. Pasan otros 4 o 5 minutos. Se vuelve a escuchar como eso que se caía. Entonces ya me llamó la atención y en lo que yo volteo hacia el fondo, hacia donde empieza la pared, veo como una especie de movimiento rápido de algo. No pudiera decir yo si era una sombra o era una especie de animal. Fue algo que se movió muy rápido. Y yo lo primero que pensé fue, eso es lo que se está queriéndose caer o se va a caer. Me paro, voy, reviso, prendo la luz y no había nada, o sea, no había nada que se pudiera caer, ni había en el suelo nada como dando señas de que se había caído. Pues ya no le puse mucha atención, volví a apagar el foco, me volví a poner cómodo en la mecedora y otra vez al pasar 4 o 5 minutos se vuelve a oír que algo se cae. Pero ahí no terminó. Esta vez se oyó más fuerte y vino a rodar, o lo que se cayó, ahora sí se cayó algo, fue y rodó casi hasta la espalda de la mecedora y ahí se quedó entre donde ponen la mecedora, las patitas, vamos a decirle, y entre la mecedora y el suelo se quedó el objeto. Era una lata de aluminio. No, pues ya no me quise asustar ni quise pensar en más cosas. Moví la mecedora y la puse más cerca de la entrada, o más bien de por donde te bajas para ir a la primera planta. Esta vez sí transcurrió un tiempo más largo, sería una media hora, unos 35 minutos. Y dije, no, ya me voy a bajar, ya es demasiado tarde. Eso fue lo que pensé. Entonces pues yo me paro, voy y acomodo la mecedora, irme a bajar prácticamente. Algo me toma de la capucha de la sudadera, chamarra, y me la estira con fuerza. Yo volteo asustado, volteando para todos lados y no veo absolutamente nada. Entonces yo lo que hago es prácticamente pues me voy casi corriendo hacia abajo y me quedo pensando ahí en la puerta de qué fue lo que pasó. Esa fue una... Y recuerde, nunca camine a solas por las sendas lluviosas en la oscuridad, ya que tal vez aquellas formas horrendas que divisan a lo lejos sí sean reales y vayan por usted. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En TikTok, YouTube, Facebook y Spotify estamos como Obscuritas Impluvialis. Si tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo al WhatsApp 81 10 62 42 25.